dos tipos de análisis que surgen desde un plano bien conclusivo. El primer aspecto es el tema de la iniciativa de llevar a través de las redes sociales las ideas y los proyectos que los distintos candidatos puedan ofrecer para que puedan recaudar los votos necesarios y ser parte de la gestión. Y la segunda es la capacidad que ellos puedan demostrar ya en el evento en sí, al momento de responder las preguntas, que en el caso de usted, Hilton, actuó como moderador, y puedan de alguna manera satisfacer o por lo menos despertar la inquietud del electorado. Al respecto, yo considero que como conclusión, primero hemos visto que algunos de los panelistas han tenido cierto escepticismo o cierto temor para estar presente dentro del panel, a efectos de estar aguantando el cuestionamiento que puedan hacer tantos los diversos panelistas como el entrevistador, ¿no es cierto? Y los que fueron ahora, que de alguna manera se vieron condicionados y afrontaron tal reto para que puedan asumir, ¿no es cierto?, las interrogaciones y los cuestionamientos ante las diversas preguntas que fueron consideradas previamente en 5 ejes temáticos, lo cual demuestra que ninguno de los candidatos estaba yendo sin saber sobre qué tema se iba a conversar. Entonces, dentro de términos generales, puedo establecer que ha servido de mucho para dar a conocer qué candidato tiene la capacidad para exponer su plan de gobierno, qué candidato tiene el coraje para someterse al interrogatorio y al cuestionamiento del diverso de la población. Y tercero, es una iniciativa muy importante para acercar a los candidatos y el pueblo. Mire, Puerto Suárez ha estado tan desatendido en la administración pública que todas las áreas de su competencia son importantes en este momento. No es extraño para nadie que a través de una situación universal, mundial, estamos sufriendo en un tema de salud. Ningún candidato ha establecido alguno de los criterios a corto, mediano y largo plazo sobre la pandemia en general. Pero tampoco ninguno de los candidatos ha considerado que esta pandemia puede tener un conflicto mayor en los próximos 12 o 18 meses. Y después le queda 3 años y medio de gestión. Tampoco nos han dicho cómo es que van a paliar las otras unidades médicas o las otras atenciones médicas para llegar a un hospital de segundo nivel y dejar de ser hospital de referencia. Tampoco nos han dicho cómo es que conseguirían esos recursos, ¿no es cierto?, para mejorar esas instancias en aspecto de garantizar la salud, ¿no es cierto?, en las competencias y los niveles del gobierno municipal autónomo que corresponden. Ahora, el otro punto que tampoco fue muy expuesto y se ha visto bastante falencia es el tema de la economía. A ver, yo soy de la siguiente idea. De los más de 340 municipios que existen en Bolivia, Puerto Suárez es el único municipio con 4 vocaciones que lo hace único e individual. Hay accesos aéreos, accesos férreos, accesos terrestres y accesos fluviales. 4 accesos. Particularmente me hubiese gustado ver que uno de los candidatos pueda explotar la economía sin centrarse en la dependencia de Puerto Bush, de El Mutún, sin centrarse en el tema de que somos vecinos de un país coloso. Evidentemente es una ayuda tremenda ser vecino de Brasil, pero ningún candidato ha dicho cómo vamos a aprovecharnos de esa condición, qué le vamos a vender, cómo vamos a fortalecer el tema de la logística, cómo vamos a aprovechar el acceso férreo, cómo vamos a fortalecer el acceso aeroportuario. Mire, hay un tema muy importante. Hay 2 aerolíneas que van hacia San Pablo, 2 aerolíneas, BOA y Gold, una boliviana y otra extranjera. La tasa aeroportuaria que paga la empresa por cada vuelo que hace es exageradamente caro, llega casi a $3.000 por cada vuelo que hace. ¿Han pensado ustedes en incentivar de que se haga
se haga el puente aéreo Santa Cruz, Puerto Suárez, San Pablo, y le bajás una tasa al 50%? ¿Por qué no empezás a establecer desde tu punto de actividad económica la diversificación de la economía en Puerto Suárez? Puerto Suárez es ganadera, Puerto Suárez es agrícola, Puerto Suárez es minera, Puerto Suárez es forestal, Puerto Suárez es logística, Puerto Suárez es comercial. Yo he visto que estos dos candidatos se centran exclusivamente en el Mutum, entendiendo que si no fuera por el Mutum no habría alguna otro interés comercial. Entonces pienso que ese aspecto es muy débil. También se ha visto que no conocen mucho el tema de la zona económica especial, y también se ha demostrado que uno de los candidatos que ahorita está en gestión de gobierno, ambos, en este caso uno local y otro nacional, no han podido demostrar, ¿no es cierto?, como le hizo usted una pregunta puntual, no han podido demostrar qué han hecho ellos para que en estos últimos 5 años la zona económica especial pueda incentivarse a efectos de que podamos avanzar en el tiempo. Y particularmente entiendo que ellos no han interpretado o no conocen la magnitud o el alcance económico de este proyecto. Otro tema que también lo hemos visto muy carente es el tema de Puerto Bush. El principal problema de Puerto Bush no es la inversión. La inversión hay varias opciones para invertir. El principal problema de Puerto Bush es el uso de suelo, es la planificación de uso del suelo. ¿Cómo vas a cambiar un sitio Ramsar, un sitio de protección ecológica mundial, a un puerto comercial? Ese es el verdadero problema de Puerto Bush. No es la inversión, no es el acceso, no es camino. Eso es lo que realmente ha venido demorando en Puerto Bush, y eso se debe a que no ha habido una planificación honesta y sincera al respecto. Hubo un pequeño avance, y eso hay que admitirlo, fue mérito tanto de esta gestión del municipio como de la gestión de la señora Áñez, donde han aprobado una mancha urbana pequeña en Puerto Bush, y a raíz de eso ya tiene código portuario, tiene acceso a internet. Son implementaciones que no son de gran magnitud, pero ya te encaminan a una visión comercial e empresarial. Otro tema que también hemos visto bastante deficitaria es el tema de infraestructura. Antes de hablar de infraestructura, hay que ver cómo captar recursos y de dónde captar recursos. Ninguno de los panelistas nos han dicho cómo van a hacer para que el municipio pueda ejecutar las competencias que tienen sobre 7 impuestos que el municipio maneja, 7 impuestos. Ninguno nos han dicho cómo van a formalizar la tenencia, ¿no es cierto?, de vehículos, maquinaria, camiones dentro de nuestro municipio. No nos han manifestado cómo van a hacer el tema del incentivo comercial, tanto para las empresas, para que puedas atraer algún tipo de inversiones, ¿no es cierto?, y puedas rescatar a los que ya tributan dentro del municipio. Entonces creo que el tema económico ha sido muy débil, muy flaco en las exposiciones de ambos. El representante del partido de gobierno, el señor Cuellar, ha sido sincero y honesto en muchos casos, y ha admitido que él desconoce muchos temas. Entonces, dentro de ese aspecto da para entender que, inherente a su plan de gobierno, él desconoce ciertas actualidades sobre la gestión actual o la normativa actual. En la otra punta tenemos al representante del partido del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que él promete el cambio estructural urbanístico dentro de la mancha urbana. Promete calles, avenidas, señalizaciones, promete organización territorial, pero ha venido una gestión de 5 años, ¿no es cierto?, en la cual se demuestra que lastimosamente no ha habido un avance considerable para reestructurar mercados, transportes, áreas verdes, áreas de equipamiento terciario, y eso deja un sabor medio incómodo y susceptible, ¿no es cierto?, de que esas promesas puedan ser a futuro cumplidas. Además, no dice lo más importante, no dice de dónde provendrán los recursos. No garantiza una implementación, ¿no es cierto?, cultural propia de esta zona
Pantanera dentro de la currícula educativa. No establece cómo podría fortalecer al profesor, ¿no es cierto?, para que puedas rescatar la cultura pantanera. Porque miren, Puerto Suárez es el único municipio que tiene las tradiciones y los elementos culturales específicos dentro de la región pantanera. Te hablo de música, te hablo de danza, te hablo de comida, de vestimenta, de días feriados. Son los elementos que culturalmente crean una sociedad. Y lastimosamente hay mucha influencia externa que no está permitiendo transmitir esos elementos culturales a las otras generaciones. Te hablo específicamente de la influencia de el Brasil. En los actos cívicos generalmente bailan samba, pagode, funky. Entonces la cultura educativa, dentro de la currícula educativa, la cultura pantanera se está perdiendo. Ellos se están enfocando específicamente en la infraestructura, en aulas, canchas, tinglados, no sé qué, no sé cuánto, pero nadie se está yendo al tema en sí. Se están ofertando dar un mejor desayuno escolar. Entonces ellos se están basando en infraestructura y en alimentación. Entonces de aquí a unos 10 años vamos a tener estudiantes gordos y no van a saber cuál es el himno de Puerto Suárez o cuáles son sus días feriados de Puerto Suárez. Entonces yo particularmente creo que no hay un equilibrio entre la infraestructura y la currícula, que es muy importante. Y lastimosamente no hemos escuchado algo al respecto. Concluyendo, el tema de servicios básicos. A pesar de que es garantía del municipio, porque es su competencia, garantizar el acceso al agua, ninguno de los dos candidatos ha manifestado qué propone para invertir, ¿no es cierto?, a efectos de mejorar el suministro de agua potable. Hay un proyecto que fue promovido por la Cooperativa de Agua y presentado por el municipio a espera de los recursos en el Ministerio de Economía y Finanzas. Lastimosamente el candidato del partido de gobierno actual no manifestó que tal vez podría tramitar, diligenciar, gestionar esos recursos para la adquisición de los filtros que involucra para ese gobierno y garantizar el agua a los 50.000 habitantes, que es la capacidad que tienen esos filtros. Tampoco se ha visto un plan específico y sólido sobre la captación y el manejo de residuos sólidos. No hemos visto el tema del procesamiento de esos residuos sólidos, la captación, día, separación, recojo y manejo de residuos sólidos. Lastimosamente Puerto Suárez y Puerto Quijarro, por el conflicto de límites, que eso lo toco despuesito, no cuentan con un vertedero municipal, con todos los procedimientos y protocolos para el plan de manejo que se exige como norma universal. El vecino o la empresa que empíricamente hace el recojo de basura, las recoge de los predios, de las casas y las bota. O sea, no hay ese manejo que se pueda tener. Y lastimosamente el agua que se capta de Puerto Suárez es de conductos subterráneos. Ahora, esa desatención en el plan de manejo puede causar una contaminación a los conductos de agua. Ningún candidato se manifestó al respecto. Otro tema que también, y con esto concluyo, querido Hilton, otro tema que me hubiese gustado que se maneje con la debida atención y con la idoneidad que el caso lo exige, es el conflicto entre Puerto Suárez de Límites y Puerto Quijarro. Es un conflicto que se ha creado una magnificación innecesaria y la respuesta desde mi punto de vista es bien sencilla, que ya se hizo. Entonces habría que aprovechar el recurso de las conciliaciones con los municipios antes de agotar recursos y tiempo en un juicio que te dure 5 años, exámenes periciales, recorridos, en fin. Entonces yo creo que los dos alcaldes deberían sentarse y conciliar sus puntos a efectos de que puedan consolidar sus límites, porque hay un conflicto tanto con Puerto Quijarro
con Charagua, ¿no es cierto? Y con cierta parte de El Carmen. Pero tanto con El Carmen y con Charagua ya los límites están a punto de consolidarse y a la fecha no existe ningún conflicto. El conflicto vigente es con Puerto Quijarro, que es un conflicto que ya se solucionó, pero lastimosamente en gestiones pasadas se pidió su nulidad y quedó a foja cero, a tal punto que tuvo que excusarse el gobernador de Santa Cruz y remitirlo a la gobernación próxima, que sería Cochabamba. Entonces, querido Hilton, yo creo que todo ese tipo de análisis únicamente es posible escuchando al candidato, viendo su capacidad para desenvolverse, su capacidad para exponer su plan de gobierno, y la capacidad que él pueda tener para convencer con ese plan de gobierno y recaudar el voto que se exige. No nos olvidemos que el próximo alcalde es funcionario nuestro, o sea, es empleado nuestro. Y al igual que cuando usted va a una entrevista de trabajo, usted tiene que conquistar la confianza, ¿no es cierto?, de su empleador. En este caso, la mejor vitrina para que nuestro próximo empleado, llamado alcalde municipal y concejales, puedan ganarse nuestra confianza, es a través de estos escenarios, debates públicos, ¿no es cierto?, y a través de estos medios para exponer sus planes de gobierno. Lástima por quien no fue, pero también hemos visto, ¿no es cierto?, qué es lo que falta y qué es lo que se pueda mejorar.